Beatriz no recuerda el día en que llegó al orfanato. No porque fuera demasiado pequeña, sino porque nadie se lo contó con amor. Su historia comienza sin una voz que diga aquí estás segura. La primera memoria clara que conserva no es un rostro, sino un sonido, el eco de pasos largos en un pasillo frío, siempre iguales, siempre ajenos. El orfanato tenía un olor particular, una mezcla de jabón fuerte, comida tibia y algo más difícil de nombrar, resignación. Beatriz aprendió a caminar mirando el suelo. No por timidez, sino por instinto. Mirar a los adultos a los ojos podía significar decepción. Podía significar expectativa. Y ambas cosas dolían. Allí, los días no se medían por cumpleaños, sino por rutinas. Hora de despertar. Hora de comer. Hora de callar. El cariño existía, pero no pertenecía a nadie. Las cuidadoras hacían lo que podían. Algunas eran suaves, otras distantes. Ninguna se quedaba demasiado tiempo. Beatriz aprendió temprano que el apego era un riesgo. Que querer demasiado a alguien que se va es una forma lenta de herida. Por eso, cuando veía a otros niños llorar al ser adoptados o al ser rechazados, ella observaba en silencio. No porque no sintiera, sino porque había decidido no mostrarlo. Beatriz era una niña tranquila. Demasiado tranquila para su edad. No hacía berrinches. No pedía cosas. No interrumpía conversaciones. Eso hacía que los adultos dijeran frases como: es buena. No da trabajo. Nadie se preguntaba por qué. A veces, por las noches, Beatriz se cubría hasta la cabeza y cerraba los ojos con fuerza. No pedía que alguien viniera. Pedía no necesitar que viniera. Ese fue su primer mecanismo de supervivencia. Los días de visita eran los más difíciles. Parejas bien vestidas caminaban por el patio observando a los niños como si miraran vitrinas. Algunas sonreían. Otras susurraban comentarios creyendo que nadie escuchaba. Beatriz siempre se quedaba atrás. No corría. No levantaba la mano. No intentaba ser graciosa. Había entendido algo cruel pero lógico: cuando nadie te elige, dejar de competir duele menos. En más de una ocasión, una mujer se detuvo frente a ella, la observó con atención y luego siguió caminando. Beatriz no lloraba. Anotaba mentalmente esa sensación para recordarla después. La sensación de no ser suficiente sin saber por qué. Había un pequeño rincón del orfanato donde Beatriz se refugiaba. Un banco de madera bajo un árbol antiguo, con raíces expuestas. Allí se sentaba a mirar las hojas moverse. Ese árbol no se iba. No prometía nada. Pero permanecía. Beatriz le hablaba en silencio. No con palabras, sino con pensamientos desordenados. Le contaba lo que no se atrevía a decir en voz alta, que tenía miedo de crecer, miedo de quedarse, miedo de irse. A veces imaginaba que ese árbol era su familia. No idealizaba. Solo necesitaba algo que no desapareciera. Un día, una cuidadora nueva intentó abrazarla sin avisar. Beatriz se tensó de inmediato. No gritó. No se soltó. Solo se quedó rígida. La mujer retrocedió, confundida. ¿Perdón? Beatriz asintió. Había aprendido que incluso el cariño necesita permiso. Esa noche, entendió algo que no sabía explicar, pero que marcaría su vida. El cuerpo también guarda memoria del abandono. A los 7 años, Beatriz descubrió su reflejo con atención por primera vez. Un espejo viejo del baño le devolvió una imagen que no sabía interpretar. Ojos grandes. Rasgos finos. Una belleza silenciosa que todavía no entendía. No se sintió especial. Se sintió expuesta. Bajó la mirada y se fue. Todavía no estaba lista para verse. Mientras otros niños soñaban con familias, Beatriz soñaba con no depender. No imaginaba una madre perfecta ni un padre protector. Imaginaba una vida donde nadie pudiera devolverla. Porque ese era el mayor miedo. Ser elegida y luego devuelta. Así, Beatriz creció. No con amor constante, sino con una promesa interna aún sin palabras. Si nadie me cuida,
Aprenderé a cuidarme sola. La adolescencia llegó a Beatriz sin aviso. No fue una etapa. Fue una invasión. Su cuerpo empezó a cambiar antes de que su mente estuviera preparada. Los uniformes del orfanato dejaron de ajustarse. Las miradas ajenas se volvieron más largas, más incómodas. Beatriz no entendía del todo qué estaba ocurriendo, solo sentía que algo que antes pasaba desapercibido ahora llamaba atención sin su consentimiento. Y eso la asustaba. En el orfanato, crecer significaba perder protección. Las niñas pequeñas todavía despertaban ternura. Las adolescentes, no. A ellas se les exigía madurez, silencio y gratitud. Beatriz aprendió rápido que ya no podía equivocarse. Las cuidadoras empezaron a hablarle distinto. Más órdenes. Menos paciencia. Ya eres grande. Compórtate. Como si crecer fuera una elección. Beatriz comenzó a encorvar los hombros. A usar ropa holgada. A caminar rápido. No quería ser vista. No quería preguntas. No quería interpretaciones. Algunas noches, al mirarse en el espejo, no se reconocía. El reflejo mostraba una joven que parecía segura, pero por dentro todo era confusión. Nadie le explicó que estaba bien sentir. Nadie le dijo que el cuerpo no es culpa. Aprendió sola. Y aprender sola duele más. En la escuela, las diferencias se hicieron más claras. Algunas chicas hablaban de novios, de familias, de planes. Beatriz escuchaba como quien oye una lengua extranjera. No sabía cómo participar sin inventar una historia que no era suya. Cuando alguien preguntaba por sus padres, respondía con frases cortas. No están. Es complicado. Y cambiaba de tema. Había aprendido que explicar demasiado abre heridas innecesarias. Los chicos empezaron a mirarla. Algunos con torpeza. Otros con descaro. Beatriz sentía una mezcla de miedo y culpa, como si su existencia estuviera provocando algo indebido. Nunca nadie le enseñó a poner límites con palabras, así que los ponía con distancia. Se volvió inaccesible. No porque no quisiera cercanía, sino porque no confiaba en ella. Un día, durante una visita de posibles adoptantes, una mujer elegante se detuvo frente a Beatriz más tiempo de lo habitual. La observó de arriba abajo, evaluándola como si midiera algo invisible. «Es muy bonita», murmuró. Beatriz sintió un nudo en el estómago. No era un elogio. Era una sentencia. La mujer no la eligió. Pero la frase quedó. Esa noche, Beatriz entendió algo nuevo y perturbador. Su apariencia podía ser una ventaja o una amenaza. Y nadie le explicó cómo protegerse de ninguna de las dos. A los 15 años, Beatriz empezó a trabajar en pequeñas tareas fuera del orfanato. Limpieza, cocina, recados. Era responsable, eficiente, silenciosa. Los adultos confiaban en ella porque no pedía nada. Eso la hacía valiosa. Y invisible. El cansancio se volvió parte de su identidad. No se quejaba. No porque fuera fuerte, sino porque no esperaba que alguien respondiera. Hubo una tarde que marcaría el inicio de un cambio interno. Beatriz ayudaba a limpiar un local cuando una mujer, desconocida, la observó con atención sincera. No con curiosidad, con respeto. ¿Alguna vez te dijeron que tienes una presencia muy especial?, preguntó. Beatriz negó con la cabeza. No sabía qué significaba esa palabra aplicada a ella. No es solo belleza, continuó la mujer. Es algo que se siente. Beatriz no respondió. No supo cómo. Pero esa frase se quedó flotando dentro de ella, incómoda, como una pregunta sin respuesta. Esa noche, frente al espejo, Beatriz no bajó la mirada de inmediato. Se observó con cautela. No buscando aprobación, sino intentando entender. ¿Quién era esa joven que el mundo parecía notar sin preguntarle? Sintió miedo, pero también una chispa mínima de curiosidad. Y la curiosidad, para alguien como Beatriz, era peligrosa. El orfanato comenzó a quedarle pequeño. No por ambición, sino porque el silencio allí ya no la protegía.
Cada día sentía más fuerte la presión de decidir algo, sin tener herramientas para hacerlo. Sabía que pronto tendría que irse. Y no tenía a dónde. Por primera vez, el futuro dejó de ser abstracto. Se volvió urgente. Beatriz cerró esa etapa de su vida sin ceremonia, sin ritual, sin testigos, pero con una certeza naciente, todavía frágil. Su historia no terminaría donde había empezado. Aún no sabía cómo. Aún no sabía a qué costo. Pero ya no era la niña que se escondía. Beatriz cumplió 17 años sin torta, sin velas y sin aplausos. Nadie olvidó su cumpleaños, simplemente no era un evento. En el orfanato, cumplir años después de cierta edad no significaba crecer, sino acercarse al final. El final de algo que nunca había sido un comienzo. Las reglas empezaron a cambiar de forma silenciosa. Ya no se hablaba de estudios a largo plazo ni de protección. Se hablaba de prepararse, de buscar opciones, de no quedarse atrás. Palabras que sonaban responsables, pero que escondían una verdad simple: pronto tendría que irse. Beatriz escuchaba todo sin preguntar. Había aprendido que las decisiones importantes se toman sin consultar a quienes más las sufrirán. Su cuerpo ya no pasaba desapercibido. En la calle, las miradas eran abiertas. Algunas descaradas. Otras peligrosamente amables. Beatriz caminaba con pasos rápidos, auriculares sin música, mirada fija al frente. No se sentía halagada. Se sentía expuesta. Una tarde, mientras trabajaba limpiando un pequeño local, el dueño hizo un comentario que la paralizó. Con esa cara podrías ganar mucho más dinero. No lo dijo con crueldad. Lo dijo como consejo. Beatriz sonrió por reflejo y terminó su turno sin decir nada. Pero esa frase la siguió durante días, como una sombra que no se podía sacudir. Por primera vez, entendió que el mundo no solo podía ignorarla, también podía usarla. En el orfanato, una nueva cuidadora comenzó a prestarle demasiada atención. Preguntas personales. Comentarios sobre su apariencia. Advertencias ambiguas disfrazadas de preocupación. Tienes que cuidarte. No todos tienen buenas intenciones. Beatriz asentía. Pero nadie le decía cómo cuidarse. Solo le recordaban que estaba en riesgo. Eso la hizo sentirse culpable de algo que no había elegido. La ruptura llegó de forma burocrática. Una mañana le entregaron una carpeta. Dentro, papeles, direcciones, normas. Un pequeño apoyo temporal y una fecha marcada. Tenía 3 semanas. 3 semanas para dejar el único lugar que había conocido como hogar. Beatriz tomó la carpeta con manos firmes. No lloró. No protestó. Solo preguntó: ¿después de eso, a dónde voy? La respuesta fue una mirada evasiva. Esa noche, Beatriz fue al banco bajo el árbol, el mismo de su infancia. Las raíces seguían expuestas. El tronco, firme. Apoyó la espalda y cerró los ojos. Por primera vez, sintió miedo real. No el miedo abstracto de la infancia, sino el miedo concreto de quien sabe que nadie la espera. No había familia. No había red. No había plan B. Solo ella. Los últimos días en el orfanato fueron extrañamente tranquilos. Nadie la despidió de forma especial. Algunas niñas más pequeñas la miraban con admiración silenciosa. Otras con indiferencia aprendida. Beatriz dejó su cama ordenada. Su armario vacío. No se llevó recuerdos porque no sabía dónde guardarlos. El día de la salida, una cuidadora le deseó suerte con voz automática. Sé fuerte. Beatriz pensó que siempre lo había sido. Solo que nadie lo había notado. La primera noche fuera fue la más dura. Un cuarto pequeño, prestado, con una cama estrecha y una ventana que daba a un muro. Beatriz se sentó en el borde, abrazó sus rodillas y respiró hondo. No lloró. El llanto requiere la idea de que alguien podría consolarte. Los días siguientes fueron de supervivencia. Trabajos temporales. Horarios largos. Salarios cortos. Personas que preguntaban demasiado o prometían cosas vagas. Beatriz aprendió a decir no con educación y a desconfiar del exceso de amabilidad. Aprendió que la necesidad es visible y que algunos saben olerla. Una noche, después de una jornada agotadora,
alguien insistió en acompañarla a casa. Beatriz rechazó la oferta con firmeza, pero el miedo la siguió hasta cerrar la puerta. Esa noche, lloró por primera vez en años. No por debilidad, por cansancio. Al día siguiente, algo dentro de ella se endureció. No como amargura, como decisión. Beatriz entendió que nadie iba a venir a salvarla. Que su historia no tendría rescates milagrosos ni atajos limpios. Si iba a sobrevivir, tendría que hacerlo con criterio. Y si algún día iba a destacar, tendría que elegir cuidadosamente el precio. Una tarde, pasando frente a una vidriera, Beatriz se vio reflejada. Ropa simple, ojos cansados, postura firme. No se vio frágil, se vio intacta. Y por primera vez pensó algo que la asustó y la impulsó al mismo tiempo. Tal vez su belleza no era una condena, sino una herramienta. Aún no sabía cómo usarla, ni en qué se convertiría. Pero ya no huía de la idea. Beatriz cumplió 18 años viviendo en una habitación que no sentía suya. No había fotos en las paredes ni objetos acumulados. Todo lo que poseía cabía en una maleta pequeña, siempre lista para ser cerrada. Esa era su forma de sentirse a salvo, no pertenecer demasiado a ningún lugar. Trabajaba donde la aceptaban. Cafeterías, limpieza, turnos largos que no dejaban espacio para pensar demasiado. El cansancio se había vuelto un estado permanente, pero ya no la asustaba. Lo que la inquietaba era otra cosa, la sensación de estar desperdiciando algo que aún no sabía nombrar. Las miradas seguían allí, en la calle, en el transporte, en los locales donde trabajaba. Beatriz había aprendido a ignorarlas, pero no podía negar que existían. No eran imaginarias, eran insistentes. Durante mucho tiempo pensó que la única forma de protegerse era desaparecer. Pero desaparecer también tenía un costo. Un día, al salir del trabajo, una mujer se le acercó con cuidado. No invadió su espacio. No habló rápido. No prometió nada. Perdona, no quiero incomodarte. Beatriz se tensó de inmediato. Trabajo en producción de imagen. Nada grande. Solo quería preguntarte si alguna vez pensaste en modelar. Beatriz negó con la cabeza sin pensar. No. La mujer asintió, respetuosa. Si algún día lo consideras, este es mi contacto. Le entregó una tarjeta y se fue. No insistió. Y eso fue lo que más impactó a Beatriz. Durante días, Beatriz no tocó la tarjeta. La dejó sobre la mesa como si fuera algo peligroso. Sabía que aceptarla significaba exponerse. Significaba ser vista de forma deliberada. Pero también sabía que seguir igual significaba agotarse lentamente. Una noche, después de un turno especialmente duro, Beatriz tomó la tarjeta y la observó con atención. No buscó en internet. No imaginó fama. Solo pensó en una pregunta concreta. ¿Y si esta vez elijo yo? Aceptó reunirse. En un lugar público. Con reglas claras. Sin promesas. Las fotos fueron simples. Sin maquillaje excesivo. Sin poses forzadas. Beatriz se sintió incómoda al principio, pero algo cambió cuando dejó de intentar esconderse. No actuó. No sonrió por obligación. Solo estuvo. Cuando terminaron, la mujer la miró con honestidad. No es solo tu apariencia. Es tu forma de ocupar el espacio. Beatriz no respondió, pero entendió. Los primeros trabajos fueron pequeños. Catálogos locales. Sesiones mal pagadas. Horarios irregulares. Nada glamoroso. Nada estable. Pero había algo distinto, control. Beatriz empezó a poner límites. Decía no cuando algo no le parecía correcto. Preguntaba. Exigía contratos simples. Aprendió rápido que en ese mundo, quien no pregunta paga después. Algunos se alejaron. Otros la respetaron más. El dinero mejoró un poco. No lo suficiente para cambiar de vida, pero sí para respirar. Beatriz dejó uno de sus trabajos y concentró su energía en lo nuevo. Aún así, la duda era constante. ¿Estaba usando su imagen? ¿O dejando que la usaran? Esa pregunta la acompañaba cada noche. Un comentario cruel en redes sociales la golpeó más de lo que esperaba. Alguien cuestionó su origen, su cuerpo, su derecho a estar allí.
Beatriz cerró la aplicación con manos temblorosas. Esa noche recordó el orfanato. Recordó las miradas que evaluaban sin preguntar. Sintió la tentación de abandonar. Pero algo dentro de ella era distinto ahora. No se escondió. Al día siguiente, volvió a trabajar. Beatriz empezó a entender una verdad incómoda: el mundo de la imagen no era cruel por accidente. Era selectivo. Y la selección no tenía compasión. Si iba a permanecer, tendría que hacerlo con identidad. No como víctima. No como producto. Como decisión. Una oportunidad mayor apareció meses después. Una marca mediana. Más visibilidad. Más exigencia. Antes de aceptar, Beatriz hizo algo que nunca había hecho: pidió tiempo. Pensó. Calculó. Escuchó su cuerpo. Aceptó. Con condiciones. Ese día, por primera vez, sintió que no estaba improvisando su vida. La estaba construyendo. La exposición llegó sin aviso. No como un aplauso, sino como un foco encendido que no se apaga. Beatriz empezó a notar que ya no caminaba sola, incluso cuando estaba sola. Había ojos, pantallas, opiniones, y una expectativa constante que no pedía permiso. Los trabajos se multiplicaron. Sesiones más largas. Equipos más grandes. Reglas menos claras. Beatriz aprendió a leer contratos con atención quirúrgica, pero entendió rápido que no todo lo peligroso estaba escrito. A veces, el riesgo llegaba disfrazado de halago. Si confías en mí, te llevo lejos. No seas difícil, así funciona esto. Beatriz escuchaba, agradecía y preguntaba. Las preguntas incomodaban. Y la incomodidad revelaba intenciones. La primera tentación no fue dinero. Fue pertenencia. La invitaron a eventos donde no conocía a nadie. Sonrisas rápidas. Conversaciones superficiales. Copas que se llenaban solas. Beatriz se sentía fuera de lugar, pero también sentía algo nuevo: la posibilidad de entrar. Recordó el orfanato. Recordó lo que dolía quedarse atrás. Aceptó una invitación más. Luego otra. No se perdió. Pero se cansó. Entendió que pertenecer a un lugar donde no podía descansar no era avanzar. Las redes sociales crecieron rápido. Comentarios buenos. Otros crueles. Beatriz aprendió a no responder, pero no a no sentir. Cada palabra se acumulaba en silencio, como pequeñas piedras en los bolsillos. Un día, alguien escribió algo que la desarmó. Seguro salió de la nada. Beatriz cerró el teléfono y respiró hondo. No respondió. Pero esa noche no durmió. No por vergüenza. Por rabia contenida. La presión estética se volvió más explícita. Opiniones sobre su cuerpo. Sobre su peso. Sobre su edad. Como si su existencia fuera una negociación constante. Un agente sugirió cambios mínimos. Nada grave. Solo para facilitar. Beatriz pidió tiempo. Volvió a casa. Se miró en el espejo con honestidad brutal. Recordó a la adolescente que se escondía. A la niña que no se miraba. No volvió a esconderse. Dijo no. El agente se alejó. Perdió un trabajo. Ganó respeto propio. El dinero empezó a mejorar. Beatriz dejó el último empleo que no amaba. Por primera vez, podía elegir descansar. Y descansar la confrontó con algo inesperado: soledad. No tenía familia a quien llamar. No tenía una historia que compartir sin explicaciones largas. El éxito inicial no llenaba ese vacío. Una noche, volvió al banco bajo un árbol, otro árbol, en otra ciudad, y se sentó a observar. No lloró. Pensó. Entendió que avanzar también implica duelos. Duelos por lo que no se tuvo. Por lo que no se tendrá. Una campaña importante la expuso más de lo que esperaba. Su imagen apareció en lugares públicos. Personas desconocidas la reconocían. Algunas con admiración. Otras con derecho. Beatriz empezó a cuidarse de otra forma. Rutas distintas. Horarios cambiantes. La fama pequeña también exige vigilancia. Sintió miedo. No pánico. Miedo realista. Y lo enfrentó con organización. El primer gran conflicto interno llegó con una propuesta internacional. Prometía visibilidad y dinero.
También pedía flexibilidad absoluta. Horarios extremos. Cesión de imagen amplia. Beatriz leyó todo. Preguntó todo. Y entendió el precio. Esa noche, habló consigo misma como nunca antes. ¿Estoy dispuesta a ser vista a cualquier costo? La respuesta fue clara. Aceptó, pero renegoció. Algunas puertas se cerraron. Otras se abrieron con más respeto. Beatriz empezó a ser conocida por algo más que su imagen, su firmeza. No era fácil. No era complaciente. Pero cumplía. Y cumplía bien. Eso no la hacía querida por todos. La hacía confiable. Un día, una joven se le acercó después de una sesión. Gracias por decir que no. Beatriz no entendió de inmediato. Me ayudó a hacerlo yo también. Ese comentario la acompañó durante días. Por primera vez, comprendió que su forma de estar en ese mundo podía afectar a otros. Que su historia no era solo suya. La caída de Beatriz no llegó con ruido. Llegó con papeles bien impresos, sonrisas profesionales y promesas dichas en voz baja. Llegó de la forma más peligrosa, pareciendo segura. La propuesta parecía sólida. Una agencia con presencia internacional, contactos reales, discursos bien ensayados. Hablaban de proyección, de estrategia, de cuidar su imagen. Beatriz escuchó con atención, hizo preguntas, pidió referencias. Todo parecía encajar. Aceptó. No por ambición ciega, sino por cansancio. Cansancio de avanzar lentamente. Cansancio de demostrar más de lo que otros demostraban para recibir menos. Firmó con cautela. Pero firmó. Al principio, todo fue correcto. Reuniones puntuales. Sesiones bien producidas. Mensajes constantes. Beatriz se permitió relajarse un poco. No bajar la guardia, pero sí respirar. Eso fue suficiente para que el engaño comenzara a operar. Los pagos empezaron a retrasarse. Pequeños ajustes. Explicaciones técnicas. Nada alarmante. Luego, cambios de agenda sin aviso. Proyectos que se reprogramaban. Promesas que se desplazaban siempre un poco más adelante. Beatriz preguntaba. Le pedían paciencia. Así funciona el crecimiento. Ella recordaba haber oído esa frase antes. Un día, una marca la contactó directamente para confirmar una campaña que Beatriz no conocía. Confundida, pidió detalles. La respuesta la dejó helada. Su imagen había sido ofrecida sin autorización. Su nombre, comprometido sin consentimiento. Su trabajo, negociado como mercancía. Beatriz enfrentó a la agencia con calma tensa. Pidió explicaciones claras. Documentos. Límites. Las respuestas fueron evasivas. No exageres. Esto te conviene. Ese fue el momento exacto en que entendió, ya no la veían como persona. Intentó salir del contrato. Descubrió cláusulas ocultas, penalidades desproporcionadas, vacíos legales diseñados para atrapar. El asesoramiento legal confirmó lo que temía: romper el acuerdo tendría un costo alto. Demasiado alto para alguien que aún estaba construyendo estabilidad. Beatriz se sintió atrapada. No por ingenua. Por confiar en un sistema que se presentaba como aliado. Las consecuencias fueron rápidas. Oportunidades que se enfriaron. Rumores. Silencios incómodos. La industria, que antes la observaba con interés, empezó a tratarla como un problema. Algunos contactos dejaron de responder. Otros aconsejaron esperar. Beatriz volvió a una habitación pequeña. Volvió a calcular gastos. Volvió a reducir. El miedo regresó, no como pánico, sino como una presión constante en el pecho. La peor parte no fue económica. Fue emocional. Beatriz empezó a dudar de su criterio. De su intuición. De esa firmeza que había construido con tanto cuidado. Se preguntó si había confundido dignidad con rigidez. Si había sido demasiado cauta o demasiado confiada. Por las noches, le costaba dormir. Repasaba conversaciones. Buscaba errores. Se culpaba por detalles mínimos. Ese desgaste silencioso la fue apagando. Una mañana, al mirarse al espejo antes de una sesión obligatoria, Beatriz no se reconoció. No por el cansancio. Por la mirada.
Había algo ausente. Algo resignado. Recordó a la adolescente que se prometió no volver a sentirse usada. Recordó a la niña que aprendió a no necesitar a nadie. Y sintió una rabia limpia, distinta. No explosiva. Clara. Beatriz empezó a documentar todo. Correos. Mensajes. Cambios. Horarios. Aprendió a moverse con precisión. No confrontaba sin pruebas. No respondía sin respaldo. No se defendía con gritos. Se defendía con estructura. Esa decisión le devolvió algo de control. El quiebre final llegó cuando una campaña importante se cayó por problemas de agenda que ella nunca causó. La marca se disculpó con frialdad. La agencia guardó silencio. Beatriz entendió que, aunque no pudiera salir aún, ya no iba a obedecer. Cumpliría lo mínimo. Protegería lo esencial. Esa noche, caminó largo rato por la ciudad. Sin rumbo. Sin auriculares. Pensando con crudeza. Comprendió algo fundamental. El verdadero peligro no había sido el engaño, sino ceder la voz. Y decidió que eso no volvería a ocurrir. La ruptura no fue inmediata. Fue interna primero. Durante semanas, Beatriz siguió cumpliendo compromisos mínimos mientras algo dentro de ella se reorganizaba en silencio. No estaba planeando venganza. No estaba buscando revancha. Estaba haciendo algo mucho más difícil, reconstruirse sin odio. El cansancio seguía allí, pero ya no la dominaba. Había aprendido a reconocerlo como una señal, no como un enemigo. Cuando el cuerpo pedía pausa, Beatriz escuchaba. Cuando la intuición advertía peligro, no la discutía. Esa fue la primera victoria. Con asesoría correcta y paciencia estratégica, Beatriz logró reducir su exposición contractual. No fue una liberación limpia ni rápida. Fue un desgaste administrativo, frío, exacto. Cada correo enviado con cuidado. Cada silencio calculado. Cada paso dado sin impulso. La agencia perdió interés cuando dejó de ser dócil. Y eso fue suficiente. Cuando finalmente pudo cerrar esa etapa, no hubo celebración. Solo alivio. Un alivio profundo, casi físico. Como si el aire volviera a circular por lugares donde antes solo había presión. Pero la reconstrucción no era solo profesional. Era identitaria. Beatriz se dio cuenta de que durante meses había vivido reaccionando a contratos, a expectativas, a crisis ajenas. Ahora necesitaba volver a elegir. Se preguntó algo simple y brutal. ¿Quién quiero ser en este mundo, incluso si nadie me mira? La respuesta no llegó de inmediato. Pero la pregunta ordenó todo. Beatriz redujo su presencia pública. Dejó de aceptar trabajos que no respetaban su ritmo. Cambió de equipo. Se rodeó de menos personas, pero más claras. Algunos la consideraron difícil. Otros, poco flexible. Ella lo aceptó. Había entendido que la flexibilidad sin límites es otra forma de abandono. Empezó a entrenar de otra manera. No para agradar, sino para sostenerse. Cuidó su cuerpo como un territorio propio, no como una herramienta ajena. Se alimentó mejor. Durmió más. Recuperó rutinas simples que había perdido en la vorágine. Ese orden cotidiano fue su ancla. Un casting importante llegó cuando menos lo esperaba. No era masivo. No era glamoroso. Era específico. Pedían presencia real. Historia. Madurez. Beatriz dudó. No por miedo a fracasar, sino por miedo a volver a exponerse sin necesidad. Aceptó, porque esta vez no se traicionaba. Entró a la sala sin bajar la mirada. Sin exagerar. Sin esconder nada. No actuó. No explicó. Estuvo. Cuando salió, no pensó en el resultado. Pensó en algo más raro. Había sido fiel a sí misma. Mientras esperaba respuesta, algo cambió definitivamente en su postura frente al mundo. Beatriz dejó de pensar en su pasado como una carga. Empezó a verlo como una formación no solicitada, pero poderosa. El orfanato la había enseñado a observar. La adolescencia, a protegerse. La caída, a elegir. Nada había sido en vano. La respuesta llegó días después. No fue una promesa exagerada. Fue una frase clara. Queremos trabajar contigo a largo plazo.
Beatriz leyó el mensaje varias veces. No por incredulidad, sino por atención. Ya no se dejaba llevar por el entusiasmo inmediato. Respondió con profesionalismo. Pidió condiciones. Aclaró límites. Del otro lado, aceptaron. Ese fue el verdadero quiebre. Beatriz entendió algo esencial, ya no estaba pidiendo lugar. Estaba ocupándolo. Y ocupar un lugar con conciencia cambia la dinámica completa. Empezó a recibir propuestas diferentes. No más ruidosas, sino más alineadas. Personas que la trataban como colaboradora, no como objeto. Que respetaban su tiempo. Su voz. No era fama. Era solidez. Una tarde, caminando sola, Beatriz pasó frente a una vidriera y se vio reflejada. No sonrió. No se evaluó. Se reconoció. Eso fue suficiente. Ya no necesitaba demostrar nada al mundo. Solo sostener lo que había construido por dentro. A los 22 años, Beatriz ya no era una promesa. Tampoco una novata. Era algo más difícil de definir, una presencia consolidada. Había aprendido a entrar a los lugares sin pedir disculpas por existir. No con arrogancia, sino con una calma que desconcertaba. Su historia no estaba escrita en su currículum, pero se notaba en la forma en que escuchaba, en cómo respondía, en lo que no aceptaba. La industria empezó a mirarla distinto. No con urgencia. Con interés sostenido. El nuevo equipo funcionaba con otra lógica. No había promesas infladas ni discursos grandilocuentes. Había estrategia, planificación y una palabra que Beatriz había aprendido a valorar más que cualquier elogio: continuidad. Los trabajos comenzaron a encadenarse. Editoriales cuidadas. Campañas sobrias. Producciones donde su imagen no era explotada, sino interpretada. Beatriz entendió algo clave: cuando dejas de correr, el mundo empieza a alcanzarte. Pero el verdadero cambio no ocurrió afuera. Ocurrió adentro. Por primera vez en su vida, Beatriz no estaba en modo supervivencia. No pensaba solo en el mes siguiente. Empezaba a pensar en años. En dirección. En legado, aunque todavía no usara esa palabra. Y ese espacio mental nuevo trajo preguntas más profundas. ¿Qué pasa cuando ya no estás huyendo? ¿Qué queda cuando el miedo deja de empujar? Beatriz se dio cuenta de que nunca se había permitido imaginar sin culpa. Una propuesta internacional llegó de forma discreta. No era una campaña masiva, pero sí una puerta simbólica. Una marca con historia, con identidad clara, buscaba un rostro que transmitiera algo más que belleza. Buscaban verdad. El proceso fue largo. Entrevistas, pruebas, conversaciones que iban más allá de lo técnico. Querían saber quién era Beatriz, no solo cómo se veía. Por primera vez, su pasado no era un estigma. Era un valor. Beatriz habló del orfanato sin dramatizar. De la adolescencia sin victimizarse. De las caídas sin justificarse. No pidió comprensión. Ofreció contexto. El silencio del otro lado fue distinto. No incómodo. Respetuoso. Esa noche, Beatriz volvió a casa y se sentó en el suelo, apoyada contra la pared. No estaba nerviosa. Estaba consciente de algo importante: ya no necesitaba que esa oportunidad la validara. Eso la hacía peligrosa. Y libre. Mientras esperaba respuesta, la vida siguió. Sesiones locales. Rutinas estables. Cuerpo cuidado con cariño, no con castigo. Beatriz caminaba por la ciudad con una sensación nueva: pertenencia a sí misma. Un día, recibió un mensaje de una joven que había visto su trabajo. Gracias por mostrar que se puede estar sin pedir perdón. Beatriz leyó esa frase varias veces. No respondió de inmediato. Sintió el peso de algo que recién empezaba a comprender: su imagen ya no le pertenecía solo a ella. Se había vuelto referencia. Y eso implicaba responsabilidad. La respuesta llegó una mañana común. Un correo breve. Claro. Sin exageraciones. La querían. No como excepción. Como elección. Beatriz cerró los ojos unos segundos. Respiró. No lloró. No gritó. No llamó a nadie. Sonrió apenas. No porque hubiera ganado algo, sino porque estaba lista. El contrato no era perfecto. Ninguno lo es. Pero era justo. Respetaba tiempos. Límites. Voz. Beatriz negoció detalles sin miedo. Sabía lo que valía. Y sabía lo que no estaba dispuesta a sacrificar.
Firmó con mano firme. Al hacerlo, sintió algo que nunca había sentido antes: alineación. Esa noche, Beatriz caminó sin rumbo por la ciudad. Pasó frente a escaparates iluminados, reflejos múltiples, versiones posibles de sí misma. No se comparó. Recordó a la niña que aprendió a no esperar, a la adolescente que se protegió del mundo, a la joven que cayó y se levantó sin aplausos. Todas estaban allí, enteras. Beatriz entendió que el gran salto no siempre se siente como un salto. A veces se siente como un paso exacto, dado en el momento justo, con el cuerpo y la mente alineados. No había euforia, había claridad. Y la claridad, cuando llega, no se discute. El primer día no fue una alfombra roja. Fue un estudio silencioso, luces blancas y un equipo que hablaba poco. Beatriz llegó temprano. Observó. Respiró. No necesitó presentarse. Su nombre ya estaba en la hoja de llamado. Eso fue nuevo. Durante la sesión, nadie le pidió que fingiera. Nadie la corrigió en exceso. Le hablaron como a alguien que entiende el lenguaje del espacio, del cuerpo, del silencio. Beatriz trabajó con precisión tranquila, como quien sabe exactamente dónde está parada. Cuando terminó, nadie aplaudió. Pero algo había cambiado. La campaña salió semanas después. Beatriz no la buscó. Se la encontró. Una mañana, al salir de casa, vio su imagen en un escaparate enorme. No retocada hasta desaparecer. No exagerada. Ella, presente, firme, se detuvo. La observó como si mirara a otra persona. No sintió orgullo inmediato. Sintió vértigo. Porque entendió lo que eso significaba, ya no podía volver atrás. El impacto fue rápido. Revistas, entrevistas, invitaciones. Su nombre empezó a circular en espacios donde antes solo entraba como espectadora. El teléfono no paraba. El equipo se amplió. Los horarios se llenaron. Beatriz entró en una dinámica que no se detiene sola. Viajes cortos. Aeropuertos iguales. Habitaciones impersonales. Todo parecía emocionante desde afuera. Por dentro, Beatriz se obligó a una regla simple: no perder los rituales mínimos. Comer en silencio. Dormir cuando podía. Caminar sola siempre que era posible. La fama no avisa cuando empieza a cobrar. Las entrevistas querían una historia clara. Superación. Drama. Final feliz. Beatriz entendió rápido que el mundo ama los relatos simples, aunque la vida no lo sea. Respondía con cuidado. No mentía. No exageraba. No se convertía en un personaje cómodo. Algunos periodistas insistían: ¿cuál fue tu momento más oscuro? Beatriz pensaba en muchos. Elegía uno. Y lo soltaba sin morbo. Aprendió que contar demasiado también es una forma de perderse. Las redes explotaron. Admiración, críticas, análisis ajenos sobre su cuerpo, su pasado, sus decisiones. Personas que no la conocían hablaban de ella como si fuera una idea pública. Eso la sacudió más de lo esperado. Una noche, después de un evento grande, volvió sola al hotel. Se quitó los zapatos, se sentó en el suelo y apoyó la espalda contra la cama. Cerró los ojos. Por primera vez desde hacía años, sintió miedo de otra cosa. No de perder todo, sino de no reconocerse. Beatriz llamó a alguien del pasado. No para pedir consejo, para anclarse. Escuchó una voz conocida, cotidiana, ajena al ruido actual. Habló de cosas simples. Rieron poco. Fue suficiente. Colgó con una certeza renovada: la fama no podía ser su hogar. Solo una etapa. El verdadero gran salto ocurrió semanas después, lejos de cámaras. Una productora importante propuso una imagen que no le pertenecía. Más exposición. Más impacto. Menos control. El contrato era grande. El riesgo, mayor. Beatriz lo leyó completo. En silencio. Y dijo no. El equipo se tensó. Hubo advertencias sutiles. Frases calculadas. No todos rechazan esto. Beatriz respondió con calma. Yo sí. Ese no recorrió más rápido que cualquier campaña. Y redefinió su lugar. A partir de ahí, las propuestas cambiaron. No todas. Pero las que llegaron, llegaron distintas. Más respeto. Más diálogo. Menos urgencia por moldearla. Beatriz entendió algo crucial. La fama no la había elevado. La coherencia sí. Un día,
fue invitada a hablar con jóvenes aspirantes. No como estrella, como referente. Beatriz dudó. No se sentía preparada. Aceptó. No dio un discurso épico. Habló de límites, de cansancio, de no negociar la voz propia. Dijo algo que nadie esperaba. No todo lo que brilla te conviene. Vio a varias jóvenes asentir en silencio. Ese momento pesó más que cualquier portada. Beatriz se convirtió en un nombre reconocido. Sí, pero, sobre todo, se convirtió en una posición. Ya no era solo una imagen. Era una decisión constante. La niña del orfanato no desapareció. La adolescente herida no fue borrada. La joven que cayó no fue negada. Todas estaban integradas. El silencio volvió a ser parte de la vida de Beatriz. No el silencio del abandono, ni el de la espera. Un silencio distinto. Elegido. Después del gran salto, el mundo seguía girando con la misma velocidad. Campañas nuevas, ciudades que se repetían, nombres que la llamaban con familiaridad. La diferencia era interna. Beatriz ya no corría detrás de nada. Avanzaba. Había aprendido que el éxito no se anuncia cuando llega. Se reconoce cuando deja de empujarte desde atrás. Beatriz reorganizó su vida con precisión tranquila. Redujo compromisos innecesarios. Eligió proyectos por afinidad, no por exposición. Aprendió a decir más tarde y a sostenerlo sin culpa. La fama seguía allí, pero ya no dictaba el ritmo. Era una herramienta, no una identidad. En su departamento, sencillo y luminoso, no había trofeos ni portadas enmarcadas. Había libros, plantas, objetos funcionales, espacio para respirar. Beatriz necesitaba espacio. Un día, casi sin planearlo, volvió al lugar donde todo había empezado. El edificio del antiguo orfanato seguía en pie, aunque renovado. La puerta era otra. El patio también. El árbol no estaba. Beatriz se detuvo frente a la entrada y sintió un nudo breve. No de tristeza, de reconocimiento. Entró sin anunciarse. Caminó despacio. Observó a los niños que jugaban sin saber quién era ella. No buscó miradas. No buscó agradecimiento. Buscó entender. Habló con la directora. Escuchó historias. Preguntó qué faltaba. Qué dolía. Que se repetía. No prometió nada de inmediato. Beatriz había aprendido que ayudar sin comprender es otra forma de imponer. Al salir, no lloró. Pensó. Y ese pensamiento se convirtió en acción meses después. Beatriz creó un programa discreto. No llevaba su nombre en grande. No buscaba titulares. Ofrecía mentoría, acompañamiento psicológico, orientación real para jóvenes que estaban por salir del sistema sin red. No prometía fama. Prometía herramientas. No hablaba de éxito. Hablaba de elección. Beatriz se involucró de verdad. Escuchó sin corregir. Compartió sin romantizar. Dijo la verdad cuando era incómoda. Ese trabajo la transformó más que cualquier campaña. En paralelo, su carrera siguió creciendo con estabilidad. No fue la modelo más visible. Fue la más confiable. La que cumplía. La que sabía cuándo retirarse de escena. Algunas oportunidades grandes no llegaron. Otras, mejores, sí. Beatriz entendió que el éxito no es acumular momentos altos, sino sostener coherencia en el tiempo. Una entrevista final marcó un punto de cierre público. No fue un especial. Fue una conversación honesta. ¿Qué te salvó?, preguntaron. Beatriz pensó unos segundos. Dejar de esperar que alguien viniera. No hubo aplausos exagerados. Pero hubo silencio atento. Ese silencio valía más. Con el tiempo, Beatriz empezó a hablar menos de su pasado y más de procesos. No porque lo negara, sino porque ya no la definía. Su historia estaba integrada. No necesitaba ser repetida para existir. La niña del orfanato ya no pedía lugar. La adolescente herida ya no se escondía. La mujer que saltó ya no dudaba. Todas convivían. Una noche tranquila, Beatriz se sentó frente a la ventana, con una taza caliente entre las manos.
La ciudad brillaba a lo lejos. Pensó en todo lo que no tuvo, en todo lo que construyó, en lo que eligió no ser. Y entendió, finalmente, el verdadero significado del gran salto. No fue convertirse en modelo famosa. No fue ser reconocida. No fue escapar del pasado. El gran salto fue no abandonar quien era para llegar. Beatriz no se convirtió en un símbolo perfecto. Se convirtió en una referencia humana. Alguien que mostró que es posible avanzar sin romperse. Que se puede ser vista sin desaparecer. Que el éxito no repara la infancia, pero puede honrarla. Si esta historia te tocó en algún punto, apóyanos. Deja tu like, suscríbete al canal y comparte este relato. Relatos del Grande Salto existe para contar historias reales de caída, silencio y transformación. Tu apoyo nos permite seguir creando relatos que acompañan, inspiran y dejan huella. Gracias por estar aquí.